Buenas, nuevamente le saluda al profesor de química, Jean Gerardo Delgado Montoya. Un gusto, esperando que la información de hoy sea de bastante provecho para la planificación de las clases en el área de la química. En esta semana, pues trabajaremos, la semana 3, trabajaremos la nomenclatura UPAC de los compuestos inorgánicos ternarios en el nivel de 10º año en la materia de química, como lo mencionaba anteriormente. Es importante que recordemos que siempre nos vamos a basar en el método de la indagación, el cual se divide en 4 momentos o 4 tiempos, que son la focalización, la exploración, la contrastación y la aplicación. Es importante también que nosotros tengamos claros que a la hora de trabajar la nomenclatura UPAC, les presentemos sustancias de uso común para que ellos vean que hay materiales en su cotidianidad que son sustancias químicas, que pueden ser binarias, ternarias, cuaternarias, y es importante que se vayan familiarizando con este tipo de sustancias. Por ejemplo, la leche magnesia, donde el componente activo es el hidróxido magnesio. Por ejemplo, un champú sin sales, o sea que no tiene sulfatos. Por ejemplo, tenemos acá al lado derecho, donde está el puntero, el cloro, donde el componente activo es hipoclorito de sodio, una sal ternaria. Y tenemos en esta parte de abajo una batería del carro. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, el material con el que se hace la batería del carro, bueno, o más bien es la sustancia, el líquido que está por ahí. ¿Qué cuidados tenemos que tener a la hora de manipular, por ejemplo, un ácido sulfúrico, que es la sustancia presente en la batería del carro? Y es el que va a dar los movimientos de electrones del cátodo al ánodo, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo tengamos claro y le mostremos eso a los estudiantes. Recordemos que nos basamos en la nomenclatura UPAC de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, de los compuestos inorgánicos, en donde tenemos, por ejemplo, sales ternarias, como se observa acá. Tenemos a este otro lado, en la parte inferior izquierda, los hidróxidos, conocidos como bases o sustancias alcalinas, y tenemos al lado derecho, por ejemplo, los oxácidos, conocidos como oxiácidos. Estos, por ejemplo, como el azufre que está cerca de los volcanes, reacciona con el oxígeno, forma un óxido metálico, este sube a la atmósfera, entra en contacto con el agua y se forma, por ejemplo, la lluvia ácida. Eh, es importante recordar también que tenemos indicadores basados en la educación para la nueva ciudadanía, tenemos indicadores para el desarrollo de la habilidad en esta primera instancia. Luego tenemos un criterio de evaluación y, por ejemplo, tenemos los indicadores del aprendizaje esperado, ¿verdad? La causalidad entre el sistema Stock y el sistema estequiométrico. Tenemos también el contexto, ¿verdad? Complejo del ser humano, o la relación entre las partes de la nomenclatura y la materia que rodea al ser humano en su cotidianidad, ¿verdad? Es importante que lo podamos ver de esa forma. En el caso de la focalización como primer momento, eh, recordemos que nos vamos a basar en la nomenclatura UPAC, observarán imágenes o las sustancias, dependiendo si son clases presenciales y tenemos la facilidad de llevar, por ejemplo, una batería del carro, o tenemos la facilidad de llevar un tarrito de leche magnesia o un recipiente de cloro. Tendrán tiempos, recordemos que los tiempos nos favorece a la hora de trabajar las estrategias. Se les mostrarán 2 imágenes por estaciones y además se les hará una serie de preguntas de indagación. Recordemos que ojalá no sean preguntas conceptuales, donde nada más buscamos la definición de un concepto, sino que pongamos al estudiante a analizar, a pensar, a ser más reflexivo, desarrollando ese tipo de habilidades. Por ejemplo, se les mostrará 4 preguntas en que las cuales corresponden a: ¿sabes para qué sirve la potasa en casa, por ejemplo? ¿Te has preguntado qué es una sustancia ácida? ¿Reconoces qué sustancias no debe tener el champú cuando te realizas una queratina o un alisete en el cabello? ¿Sabes cómo funciona una batería del carro? Por ejemplo, que les mencionaba el ácido sulfúrico. Este lo harán por medio de un diario de doble entrada. Recordemos que no necesariamente tiene que ser un diario de doble entrada, puede ser un mapa mental, puede ser un esquema, puede ser un pequeño resumen. Buscamos estrategias que a los estudiantes les llame la atención y lo haga más didáctico, ¿verdad? En este caso, el diario de doble entrada para la nomenclatura UPAC de los compuestos ternarios, tenemos 2 columnas donde se presentarán las preguntas anteriores. En la segunda columna viene la indagación en un libro, fuentes confiables en Internet, y la tercera, que me gusta mucho trabajar, es la bibliografía, para que los estudiantes se acostumbre a anotar siempre la bibliografía consultada. Esta parte de la focalización. Luego entramos en el segundo momento, que es la exploración. Recordemos que trabajaremos en grupos, podemos trabajarlo en parejas, no es aleatorio. Recordemos que es una tarea del docente darse el tiempo para analizar las características de cada uno de los estudiantes y formar los grupos.
Luego encontrarán estaciones, 3 en este caso, como lo trabajaré yo, en la cual cada una de las estaciones presentará dos sustancias. Por ejemplo, la estación 1 encontrarán sustancias ácidas, los oxácidos, como el ácido sulfúrico presente en la batería, el vinagre, vinagre balsámico, sustancias que usamos de uso común, este es orgánico, ¿verdad? Para ir más allá de la nomenclatura UPAC de los inorgánicos y crear ese deseo de exploración en el estudiante, ese deseo por conocer más sobre la química. En la estación 2 encontrarán una sustancia 1 como el antiácido y una sustancia 2, el antiácido lisán, en este caso que es el que estoy trabajando, y la sustancia 2, la leche magnesia, componente activo de hidróxido de magnesio. Luego en una estación 3 encontrarán, por ejemplo, el quitasmalte, que es una acetona, es un compuesto orgánico, ¿verdad? Y tenemos el cloro comercial que contiene una sal ternaria como componente activo. Deben seguir un procedimiento en el anexo 1, 20 minutos. Recordemos, ¿verdad? El tiempo es importante, retornar a los lugares y tomar nota. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, en la exploración cuál es el anexo 1 y cuál es el procedimiento. Tenemos los materiales, es importante siempre indicar los materiales, por ejemplo, batería de carro, vinagre, antiácido, leche magnesia, blanqueador de ropa o cloro comercial, quitasmalte o la acetona, tal y como lo muestra el puntero. También tenemos un procedimiento, ¿verdad? Una parte 1 dice reconocimiento de los oxácidos como compuestos ternarios y cuál es la nomenclatura. Entonces el estudiante se traslada a la estación 1, toma la muestra 1, abre la batería del carro y describe lo que observa. Huele el contenido de forma abanicando los vapores hacia la nariz. Recordemos que no podemos oler las sustancias directamente porque hay sustancias irritantes. Luego mediremos el nivel de acidez y contamos con cintas de pH, anotaremos lo que observa y el estudiante le consultará al profesor cómo está formulada esa sustancia, cuál es la formulación de ese compuesto y cuál sería la nomenclatura UPAC. Esta parte de exploración, ¿verdad? Eh, en el punto 6, como ustedes observan acá, se repite el procedimiento del punto 2 al 5 con la sustancia 2, que en ese caso sería el vinagre. Eso en la parte 1. En la parte 2 tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de hidróxidos, ¿verdad? Como compuestos ternarios y su nomenclatura. Entonces, igual, se trasladarán a la estación 2, huelen el contenido de la sustancia 2, lo observan, describen lo que observan, eh, miden, por ejemplo, el pH. Sí, repito, tenemos las cintas de pH. Luego consultan al profesor sobre la formulación y la nomenclatura UPAC para los hidróxidos, bases o sustancias alcalinas y repiten el procedimiento del punto 2 al 5, pero con el contenido 2, en este caso sería el antiácido lisán. Este porque contiene hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Entonces, ahí tendrían dos sustancias, la leche magnesia con componente activo de hidróxido de magnesio y el antiácido lisán que tiene dos hidróxidos, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Luego iremos a una tercera parte de la exploración, es la estación 3. En este caso sería enfocado en sales ternarias. Recordemos que lo que se desea es desarrollar esa habilidad de la indagación en el estudiantado. Entonces el estudiante se traslada a estación 3, eh, toma la sustancia 1, ve el recipiente del cloro comercial, describe lo que observa, huele el contenido, abanicando hacia la nariz, ¿verdad? Para llevar los vapores y que no sea de forma directa. Medir el nivel del pH, anotar lo que observa, consultar al profesor sobre la nomenclatura, muy similar a la parte 1 y parte 2, y repiten el procedimiento del punto 2 al punto 5, pero con el quitasmalte. Esa parte de la exploración. Aquí observamos las estaciones ya elaboradas, ¿verdad? En el caso de los ácidos, oxácidos, tenemos la batería del carro, dice por acá que es un compuesto ternario, aquí vemos la estructura química, vemos el nombre químico, la fórmula, vemos lentes de seguridad y guantes, recordándonos a nosotros la importancia de las medidas de seguridad a la hora de manipular sustancias químicas. Tenemos, por ejemplo, el vinagre, que es un compuesto ternario, ácido acético, es una disolución en este caso, ¿verdad? El componente activo es el ácido acético, al 3%, viene la fórmula molecular y viene la estructura molecular de la sustancia. Aquí ustedes observan bien que se indica estación 1, cuál es la sustancia, cómo se clasifica según el número, cuál sería la nomenclatura y cuál sería la fórmula química. Luego en la estación 2 observamos, por ejemplo, que son las bases, sustancias alcalinas o hidróxidos. Tenemos la leche magnesia con su formulación química, que es ternario, hidróxido de magnesio. ¿Cuál es la fórmula química? Igual, los lentes y los guantes para recordar siempre las medidas de seguridad. El antiácido lisán, ¿verdad? Que tiene un componente activo de hidróxido de aluminio, es el que se encuentra a mayor concentración con la fórmula o estructura molecular del compuesto.
Y tenemos una estación 3 también, en donde tenemos, por ejemplo, la acetona con su fórmula estructural, es un compuesto ternario, el nombre químico y la fórmula química, y tenemos el cloro comercial, ¿verdad? En donde tenemos que es un compuesto ternario, es hipoclorito de sodio, y viene la fórmula química igual con la estructura molecular. Recordemos que el cloro no es el elemento cloro que aparece en la tabla periódica, ese es tóxico. Luego pasamos a la contrastación, donde el profesor puede, mediante una presentación PowerPoint, un documento Word, PDF, mediante esquemas, resúmenes, el docente facilita todo el fundamento teórico al estudiantado. Entonces ahí mostrará la nomenclatura UPAC de los compuestos ternarios, ¿verdad? De las sales ternarias, oxácidos, hidróxidos, la naturaleza. Y entonces aquí yo muestro, por ejemplo, la clasificación según el número, cómo sería la formulación, cómo sería el nombre de los hidróxidos, por ejemplo, la lista de radicales oxigenados o aniones poliatómicos, el sistema Stock para los oxácidos. Es importante esta parte de la contrastación. Por último, pasamos a la etapa de la aplicación, no menos importante, en donde el estudiante vuelve a trasladarse a las estaciones en los grupos asignados y harán o resolverán el procedimiento del anexo 2, donde contarán con 40 minutos para resolver el ejercicio. Y viene, por ejemplo, acá la nomenclatura de los compuestos ternarios y cómo se forman. Entonces se trasladarán a la estación 1, por ejemplo, toman la sustancia 1 presente en la batería, colocan el nombre químico según la UPAC y la fórmula química. El estudiante ya va a tener la habilidad de poder nombrar las sustancias químicas y formularlas. Eso lo hará con la sustancia 2 de la estación 1. Luego en el punto 4 se trasladará a la estación 2, tomará la sustancia 1, hará lo mismo, colocará la fórmula química y nombre químico de la leche, del componente activo de la leche magnesia y lo hará asimismo con la sustancia 2 de la estación 2, que es el antiácido lisán, en el caso que está más concentrado sería el hidróxido de aluminio. Luego, por último, lo hará con la estación 3, donde tomará la sustancia 1, cloro comercial, hipoclorito de sodio. Después nosotros le facilitaremos una lista de sustancias químicas en donde se encontrarán oxácidos, hidróxidos, sales ternarias, de forma aleatoria, y el estudiante tendrá la capacidad de llegar y clasificar y decir, bueno, esto es un oxácido, esto es un hidróxido, este es una sal ternaria, el nombre químico será este, la formulación química correspondiente al oxácido, por ejemplo, será con el hidrógeno al lado izquierdo, como un catión, en estado acuoso. Eso para la aplicación. Aquí mostraremos en la estación 1, donde vemos el nombre químico, la clasificación según la naturaleza, como oxácido, ya no es según el número, que era ternario. Viene la fórmula y el nombre, tanto para el componente activo que está en la batería, que es el ácido sulfúrico, o el vinagre, que este es ácido acético. Recordemos que este orgánico lo hacemos para ir fomentando el deseo por la indagación, la exploración, la experimentación en el estudiante. En la estación 2 observamos, por ejemplo, en la leche magnesia, que es un hidróxido de aluminio, por ejemplo, en el antiácido lisán, y entonces viene que son hidróxidos, ¿verdad? Su clasificación según la naturaleza, viene la fórmula química y el nombre. Y en la estación 3 tenemos, por ejemplo, la acetona orgánico y tenemos el cloro, ¿verdad? Entonces, hipoclorito de sodio. Recordemos que esta es una sal ternaria, entonces ya nos basamos ahí en la clasificación según la naturaleza, vemos la formulación química y vemos el nombre. Es muy importante. También podemos facilitar una serie de prácticas de nomenclatura y tenemos por acá que es un oxácido, ¿verdad? En un reporte que es un hidróxido o base, que es una sal ternaria. ¿Cómo puedo reconocer si una sustancia es un ácido o una base? ¿Verdad? Esto con la parte de aplicación, exploración que el estudiante ha ido haciendo, más la contrastación que el docente le ha facilitado por medio de un fundamento teórico. ¿Cuál es la escala de pH, verdad? Para reconocer ácidos y bases, lo cual le va a permitir al estudiante desarrollar diferentes habilidades. Luego, ¿verdad? De indicar cuál es la escala de pH de los ácidos y de las bases, el estudiante irá a resolver una práctica en la parte de aplicación donde completará este cuadro por medio de diferentes estrategias que nosotros resolvemos en clase. Por ejemplo, en la columna 1, acá el estudiante tendrá la capacidad de colocar los iones que forman los compuestos que observan ustedes por acá. Viene la segunda columna, la fórmula del compuesto. El estudiante tiene la capacidad de formular o a partir de la fórmula colocar el nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la columna 3 colocamos el nombre según el sistema
estequiométrico o según el sistema Stock. Y por último, en esta otra última columna, la clasificación. La clasificación según la naturaleza, ¿verdad? Si es oxácido, si es hidróxido, si es alternaria. Espero que esto haya sido de agrado para ustedes y pueda ser una guía para plantear o elaborar diferentes estrategias a la hora de abordar la materia de química en el tema de la nomenclatura UPAC. Muchas gracias y les deseo muchas bendiciones.